Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher har banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. La parashá que vamos a estudiar hoy es la parashá Bereshit, Génesis. Así lo pusieron los griegos en la Septuaginta, Génesis. En hebreo, Bereshit. Este Shabbat estamos empezando un nuevo ciclo de estudio de Torah. Todos los años empezamos, nosotros tenemos el ciclo anual de estudio. O sea, en un año estudiamos toda la Torah. Donde cada verso, cada pasuk, trae una gran enseñanza. Nuestra Torah, inclusive los sabios dicen que todavía un dagesh. O sea, el dagesh es un puntito que es lo más pequeño en el hebreo. Tiene mucho significado. En la Torah todo tiene significado. Pero hoy vamos a empezar a enseñar sobre la creación del Olam. Lógicamente de otra manera, como podemos estudiar, ¿verdad? Porque siempre estudiamos. No quisiera extenderse tanto, pero a veces por el tiempo no puede. Y además de eso, en Face, cuando se hace un estudio muy largo, las personas no lo escuchan. Pero cuando se hace más escueto, más resumido, todas las personas escuchan. En el primer verso de la Torah, o sea, el primer pasuk en hebreo, está Bereshit. Bereshit. Todos sabemos que Bereshit quiere decir, ¿no? En el principio, así lo literal. Pero en la raíz Reshit tiene que ver con Shesh. ¿Y qué es Shesh? 6. Entonces, Bereshit quiere decir en 6 días. En 6 días, en otras palabras, comprendemos que en 6 días el Eterno crearía todo según su voluntad. En 6 días, porque el séptimo día reposó. Y digo según su voluntad, porque el concepto de voluntad tiene un sentido muy profundo. Ejemplo, cuando una persona construye una casa, construye un edificio, un puente o cualquier cosa que quiera construir, existe un orden que gradualmente va a ir ejecutando. En primer lugar, tiene que tener la voluntad de edificar. Si alguien quiere construir una casa, primero tiene que tener la voluntad de edificar la casa. Es decir, que si una persona en su voluntad no lo desea, no lo hace. Si alguien quiere construir una casa y tiene voluntad de hacerlo, lo hace, pero si no, no lo hace. Porque está implícita la voluntad de la persona. En segundo lugar, debe de pensar en qué es lo que va a hacer. O sea, ya empieza a pensar, yo necesito 2 cuartos, 3 cuartos, o sea, empieza a pensar. Primero hay que tener la voluntad, en segundo lugar hay que tener el pensamiento, la idea de cómo quiere su casa. Ese es un ejemplo tan sencillo, pero que nos va a dar mucha luz a lo que les quiero enseñar. Entonces, en segundo plano está cómo va a realizar su edificación. Y en tercer lugar, la ejecución de esa idea. O sea, ya tenemos 3 pasos. Primer paso, tiene que tener voluntad de querer hacer lo que está pensando hacer. Segundo paso son los planos, como la idea de cómo la quiere. Y el tercer paso, la ejecución de la obra. Porque una persona puede tener la voluntad de querer hacer algo, pero si no tiene ni idea, su voluntad se ve mesmada, o sea, se ve reducida y ya no hace nada. Como decía un motivador en esos tiempos que yo estudiaba libros de motivación, decía motivador, el fracaso de muchos es que piensan pero no actúan.
Ay, quiero poner mi negocio, pero nunca lo tengo. Y el fracaso también de otros es que actúan, pero no piensan. Entonces, lo dijo, si mal no recuerdo, Norman Calderón. Ah, no, es Norman Vincent Peale. No, fue Hofmannsthal. No, fue Napoleón Hill. Bueno, hay tantos motivadores, ¿verdad? Que creo que fue Hofmannsthal. Hofmannsthal no creo que digo sí. Bien. Entonces la construcción de esa casa va a estar basada en la voluntad de lo que se quiere hacer. En la voluntad de lo que se quiere hacer. Es decir, el tamaño de la casa, la forma de la casa, el diseño de la casa, y por consiguiente entonces la idea la plasma en base a la voluntad que él tuvo. Y la ejecución va a estar de acuerdo a la voluntad y a la idea, y lo va a ejecutar y lo va a hacer. Estoy hablando en términos muy sencillos. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, la voluntad se basa en lo que la persona pudo haber deseado. Y dos, en primer lugar, lo que la persona puede haber deseado. Dos, lo que la persona en realidad quiso hacer. Según los sabios, en primer lugar, lo que se desea hacer va a tener un concepto, si se quiere, ilimitado. O sea, el tamaño de la casa va a depender de su pensamiento y de su limitación. Pero si usted tiene, por ejemplo, tiene grandes riquezas, puede hacer una mansión que va a estar limitada en base solamente a su voluntad. En otras palabras, si usted tiene los recursos, puede hacer una casa de 10 habitaciones, por decir algo. Pero si no, la casa la va a hacer de 3 habitaciones porque usted va a limitar su voluntad. ¿Se dan a entender? Entonces lo que deseamos va a estar en una voluntad limitada de nosotros. Esa primera ponencia se basa en la voluntad de Hashem. Donde Hashem, para crear en 6 días, creó en su voluntad limitada. Él creó en su voluntad limitada. ¿Y qué fue lo que él creó? En el primer día dijo, sea la luz y fue la luz. Ejecutó su voluntad limitada. En el segundo día, ¿qué fue lo que dijo? A ver, More, que usted dirigió, ¿qué dijo el segundo día? ¿Qué era el firmamento? Su voluntad limitada. En el tercer día, separó las aguas. A lo seco llamó tierra, de las aguas llamó mares, en su voluntad limitada. Y todo lo que él hizo en 6 días lo creó en su voluntad limitada. Entonces, según los sabios, en primer lugar, lo que se desea es un concepto ilimitado. O sea, si yo quiero, te voy a poner así más fácil para que me lo comprenda. Si usted quiere hacer, plasmar en una hoja de papel todo lo que usted quiere o desea, usted puede plasmar en la hoja de papel ilimitadamente lo que usted quiere. Yo creo que a la edad que usted tiene todavía estaría poniendo ahí qué es lo que desea. Y lo empezó a hacer de que tenía 1 año, 2 años o 5 años. Entonces lo que nosotros queremos o deseamos puede ser ilimitado. Pero lo que necesitamos es
limitado. Porque no necesitamos mucho para vivir. Bien, lo que yo quiero es que comprendamos lo que yo quiero enseñarles hoy, bajo ese principio. En primer lugar, lo que se desea es un concepto ilimitado. El deseo es ilimitado. Y lo podemos plasmar de esa manera. Pero el segundo es un deseo limitado. O sea, la idea es un concepto limitado. Es decir, lo que se quiere o se desea. El deseo puede ser ilimitado, pero su ejecución puede ser limitada. ¿Sí me van a entender? Okay. La primera ponencia entonces se basa en el Eterno, en la voluntad del Eterno, en donde para crear en 6 días creó con una voluntad limitada, aunque Él es ilimitado. Él pudiera haber creado el mundo ilimitadamente. Él pudiera haber creado el mundo de una manera ilimitada, porque el mundo está limitado. Por ejemplo, si nosotros investigamos cuánto es la porción de agua que existe en el mundo, sabemos la cantidad, eso es limitado. La tierra, cuánto es la porción de tierra que hay en el mundo, también es limitado. Pero Hashem, si él hubiera querido, crea todo ilimitadamente. Como el universo, por ejemplo, aunque el universo es limitado, porque el universo ya lo midieron. La diferencia es que el universo dice que cada día crece más, se expande más. Aquí el asunto es que el hombre es colocado en la tierra y por consiguiente su capacidad del hombre se limita a la misma creación. Pero por lo tanto, la creación, tomando en cuenta lo ilimitado de nuestro creador, nada hubiera podido evitar que él hubiera creado un mundo más perfecto y un mundo mejor. O sea, él hubiera creado un mundo más perfecto y un mundo mejor. Esto es tomando en cuenta Ares, o sea, tomando en cuenta esta tierra, donde en esta tierra existe el tiempo. Porque la tierra de donde nosotros venimos, sea nuestro ancestro, Adán, viene de una dimensión diferente que no es Ares, que no es esta tierra. Entonces Hashem coloca esta tierra con un concepto limitado, pero en su esencia él puede hacerlo ilimitado porque él es ilimitado. Entonces Adamá, que es una tierra mayor en percepción de dimensiones diferentes a esta tierra, es otra dimensión Adamá. Por eso, en el momento que el hombre ha pecado, el hombre pecó, que es Adán, fue transferido a esta tierra, que era apta para su condición. Porque Ares, por ejemplo, Ares, ¿cuál es Ares? Bueno, voy a explicar aquí por la grabación. Ares es toda esta tierra. Ares. Eres, ¿qué es Eres? Toda la tierra de Israel. Ares, toda la tierra. Pero está Adamá, de donde fue colocado Adán, que es una dimensión diferente a esta. El tiempo existe en esta dimensión. En la otra dimensión, que es Adamá, no existe el tiempo. Por ejemplo, los que ya partieron
de este Holanda en nuestra comunidad. Ellos no están pensando cuánto tiempo llevan que ya partieron. Somos nosotros que llevamos el tiempo. Que el luto de 7 días, el luto de 30 días y el cabo de año de 11 meses. Pero es en función de Ares, no es en función de Adamá, porque Adamá es una tierra diferente a acá, donde no existe el tiempo. Y la condición de Adamá es muy diferente a la condición esta. Entonces, el Eterno, para que el hombre pudiera vivir y se adaptara a una nueva condición, lo envió a Ares, a esta tierra, donde el hombre podía ya vivir en función del tiempo, del movimiento y del espacio. Pero en la otra dimensión de donde viene Adán, que es la tierra de Adamá, ahí no hay tiempo. Por consiguiente, cuando Adán pecó, que no voy a entrar a muchos detalles cabalísticos, fue tomado y sacado de Adamá y mandado a esta tierra donde estamos nosotros. Porque en esa tierra ya era él apto para su estadía. Porque en el momento de haber transgredido, entró a un nivel de oscuridad en el cual la luz de Adamá ya no era compatible, porque el pecado lo lleva a uno a la oscuridad y a la falta de comprensión de la luz. Entonces el hombre con sus actos ahora debe atraer esa luz para su carácter existencial en este mundo. Quizás el Eterno en su voluntad ilimitada, porque el Eterno, su voluntad ilimitada es infinita. Pero limitó su voluntad para hacer lo que consideró apto o ad hoc para el hombre, especialmente si había transgredido. Por eso Hashem le dijo al hombre, ahora, aquí en Adamá todo lo tenías. Todo. De hecho, todos los seres que estaban en Adamá, seres de luz. Allá solo era de estirar el brazo y tomar el alimento. Pero ya acá, por causa del pecado, Hashem le dijo, ahora Ares, en Ares ibas a tener que trabajar para tu alimento. Y tu mujer vas a tener, ¿qué dijo? Tus hijos con dolor. Pero ¿dónde se da esa condición? En Ares, en esta tierra, no en Adamá. Ahora, el hombre, en su libre albedrío, debe buscar su propia elevación para atraer esa luz que perdió en Adamá. Y seguramente al despojarse de este cuerpo, porque este cuerpo solo es apto para esta dimensión, solo para esta dimensión. Por eso está escrito en un texto, dice que la sangre ni la carne no pueden heredar. Pero este cuerpo solo está apto para esta dimensión. Pero al dejar este cuerpo, entonces entramos a un nivel de luz necesario para disfrutar una vez más de Adamá. Por eso hay que trabajar. Si en el libre albedrío y en la voluntad nos esforzamos por alcanzar lo mejor, seguramente vamos a corregir en el libre albedrío
nuestra vida a modo de corregir el fallo que se tuvo con Adán. Y solo se puede perfeccionar siguiendo los lineamientos que el mismo Creador ha dejado para nuestro regreso. Y ese camino es el camino de nuestra sagrada y bendita Torá. Y ella es la que nos ayuda a corregirnos. Y la manera en que podemos mostrar nuestra corrección. Cuando corregimos nuestra corrección, nosotros es porque estamos corrigiendo las emanaciones de luz que están en nosotros para llegar cabalmente a ese nivel que nuestra alma puede anhelar para estar de vuelta con el Creador. Y esos niveles de luz se llaman Sefirot. Ahorita les voy a seguir explicando. Entonces Hashem dejó las 10 Sefirot. Hashem dejó en el mismo Creador, dejó ya establecido en su voluntad limitada las 10 Sefirot. Pero en las 10 Sefirot hay 3 que pertenecen al mundo superior, eso usted ya lo sabe. Que es la humildad, la sabiduría, el entendimiento, pero las otras Sefirot inferiores pertenecen a este mundo. Por eso nuestra sagrada Torá nos enseña que nuestra menorá tiene ¿cuántos brazos? 7. 6 que corresponden a las 6 Sefirot y el Shabbat que pertenece a este mundo, que es Malhut. Entonces tenemos que corregir en la voluntad limitada. Hashem dejó establecida 10 Sefirot. ¿Por qué digo en la voluntad limitada? Porque Él limitó su voluntad para dejarnos las 10 emanaciones de luz para que nosotros pudiéramos trabajar y volver cabalmente al estado que Hashem quiere que estemos para tener una buena comunión con Él. Es necesaria la muerte. El morir es necesaria, porque la muerte tiene que ver con la rectificación y volver a esa dimensión de luz diferente a Ares, donde la luz allá es mucho mejor que acá. Y por eso es necesario. Ahorita voy a seguir explicando. Entonces Hashem en nuestra Torá dejó establecido el camino de nuestro retorno a Él. Por eso es necesario llenarnos de luz, pero va a depender de cada uno de nosotros. Hay un estudio que dimos aquí hace años que está en internet y te los recomiendo allá a los que me van a escuchar también allá en Facebook. Se llama Recompensa y Castigo. Lo pueden bajar de internet, PDF. Y ahí hay mucha enseñanza donde dice que el que lleva un buen nivel de luz puede entrar al Gan Eden, pero otros se quedan en la orilla, dependiendo del nivel de luz como lleva. Ahora, dicen los sabios, si el hombre quisiera entrar a conocer la voluntad ilimitada de su Creador, se quedaría en una posición inconcebible, pues nadie puede llegar a conocer la voluntad ilimitada del Creador. Nadie. Solo conocemos su voluntad limitada. Es difícil querer concebir la magnitud de nuestro Creador con esa mente que tenemos, que la mente es infinita, pero nosotros la llevamos a un concepto limitado. Por eso, no sé cuántos dicen los científicos que tenemos, cuántos millones de células tenemos acá. Son millones de células en el cerebro que solamente llenamos como un 5 o 10%, dicen, ¿verdad? A ver, los que han leído. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que aprender. Ahora, todo lo que podamos llegar a entender
lo vamos a llegar a entender bajo el concepto de la iluminación espiritual de Hashem. O sea, nadie puede llegar a entender la voluntad de Hashem si no viene la iluminación del cielo. Por esto, a mayor dedicación, a mayor entrega, a mayor voluntad que el hombre ponga con su libre albedrío para buscar su elevación, va a lograr obtener mayor iluminación del cielo y será mayor su comprensión de su creador y de los conceptos sefilóticos. La voluntad de Hashem se revela en la iluminación que envía a los hombres. Ustedes no se han dado cuenta que a veces uno enseña y dice, no sé, pero no comprendo todo lo que dice, y otro dice, qué fácil entender eso. ¿Por qué? Porque uno tiene mayor iluminación que otra persona. Pero lógicamente Hashem a todos quiere darnos lo mismo, solo que eso va a depender de la voluntad en el libre albedrío que coloquemos para lograr y conocer cada día más y más a Hashem. La voluntad de Hashem se revela en la iluminación que envía a los hombres. Para que comprendamos toda la voluntad de Hashem, Él nos ha dado varias herramientas, donde la primera herramienta es nuestra sagrada y bendita Torah, para llegar a comprenderlo a Él. Y de ahí en adelante solo está la comprensión de la iluminación de la Sefirot. Porque la iluminación de la Sefirot solo se puede dar a emanar en luz con el conocimiento y la práctica de nuestra sagrada y bendita Torah. La Sefirot, para los que no comprenden, son 10 emanaciones de luz que están en nosotros, que Hashem en su voluntad limitada los colocó para el bien de nuestra alma. Donde la primera es la humildad, la sabiduría, el entendimiento, el amor, la victoria, el éxito, el fundamento y su fortuna, ¿verdad? La bondad, la justicia, el amor, el éxito, el esplendor, el fundamento y lo que es este mundo. Donde colocamos y aprendemos a ejecutar las emanaciones de luz que vamos trabajando día a día de acuerdo a nuestro conocimiento de Torah y en el libre albedrío buscar cada día la elevación de luz en los otros mundos. Por eso, al conocer nuestra Torah, el Eterno ya dejó el camino. Y vamos a comprender que debemos de buscar primero ser humildes. Porque cuando aprendemos a ser humildes, quiere decir a ser enseñados. Vamos a empezar a ser sabios en la Torah, vamos a conocer la Torah, vamos a ser entendidos en la Torah y vamos a practicar el amor. Vamos a tener éxito en la vida espiritual. Vamos a manifestar el Selem de Hashem, fundamentado, por supuesto, en las enseñanzas de la vida espiritual que dan los sabios de nuestra sagrada y bendita Torah. ¿Me están dando a entender? Para poder trasladar esta iluminación que viene del cielo, esa luz que viene del cielo, en la oscuridad de Malkut, es decir, este mundo. Esa iluminación es nuestro Creador que Él nos da, la proyecta en nuestra mente. Esa iluminación Él la proyecta en nuestra mente, donde se activa el Ruach, o sea, se activa el espíritu, que son las diferentes emociones, y el Nefesh, o sea, nuestro cuerpo va a actuar de acuerdo a esa misma proyección que estamos recibiendo en la iluminación que viene del Eterno. Hoy estoy hablando de lo técnico, no. Pero sí me van a entender, eso es lo más importante. Por eso podemos considerar que el hombre no es como las demás criaturas, porque el hombre posee intelecto donde la iluminación del cielo viene a la mente
y comprender la voluntad del Eterno. En el libro de Bereshit 3:22 está escrito: el Señor tu Elohim dijo, he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal, después de haber transgredido con haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora se ha vuelto uno como nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora, dijo Hashem, lo voy a que vaya a Ares, porque no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida. Y va a comer del árbol de la vida y va a vivir para siempre. El Eterno lo sacó del Gan Eden, del jardín del Edén, y lo envió a esta tierra. Ya lo hemos explicado. Por lo tanto, la muerte física es el final del camino de recorrer en este mundo, donde cada uno de nosotros va a llevar los méritos para presentarlos ante el Beit Din celestial, y de esa manera vamos a obtener la recompensa de acuerdo a la voluntad colocada en nuestro libre albedrío para vivir en la tierra. Y vamos a llegar a esa dimensión de luz. Y esa dimensión de luz la vamos a experimentar, la vamos a disfrutar y la vamos a gozar, porque ya no vamos a tener este cuerpo que fue transformado a una dimensión diferente para que pudiéramos habitar en esta tierra. Por eso con este cuerpo no podemos llegar a la otra dimensión de luz. La muerte es una bendición. Yo sé que está pensando, ahorita voy a explicar. Pero existe la otra muerte, que es la muerte espiritual. Y es la muerte donde la comunión con Hashem se pierde, y se pierde por causa del pecado. Y este es otro tipo de muerte. El pecado nos aleja de la luz de Hashem, y por lo tanto obtenemos la muerte espiritual, y nosotros vivimos en la oscuridad. Y vivir en la oscuridad es la negación de los mandamientos y de nuestra sagrada y bendita Torá. Por eso muchas personas existen, pero no tienen vida. Pero Hashem. Pero si usted quiere vida, la va a tener en abundancia. Ahora tenemos la oportunidad de comer del árbol de la vida. Y ese árbol es nuestra sagrada y bendita Torá. Por eso negarla es negar el querer ingerir de este bello fruto que nos lleva una vez más a la vida. Pero bien, ahorita pongan mucha atención porque no sé si me voy a entender. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito que el pecado entró por un hombre al mundo. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y el pecado pasó a todos los hombres, pero no es el pecado original. No es que digamos que el niño que nace ya viene con el pecado de Adán. Eso no es cierto. Porque el niño empieza a transgredir, en el caso de los niños, a los 13 años y de las niñas a los 12 años. Así es, ¿verdad? Entonces, ese pecado original, eso no es cierto. Es el Yetzer Hara. Entonces aquí dice, y el pecado pasó a todos los hombres por causa del Yetzer Hara. Estoy parafraseando los textos para que lo vaya comprendiendo. Pues antes, dice, de la ley dada a Moshe, había pecado en el mundo. O sea, antes de la ley dada a Moshe, había pecado en el mundo. Pero para un Hashem. Y por esa causa, la generación del tiempo de Noah fue destruida.
Sin embargo, la ley dada en el Sinaí, porque así está escrito, pues si por la transgresión de Adán murieron muchos sin la ley, el regalo del Eterno por su misericordia dada en Yeshua, quien nos vino a enseñar a vivir en la Torah, es la misericordia de Hashem para nosotros en Yeshua, quien nos vino a enseñar a vivir en los mandamientos. Entonces el juicio vino, dice, por un solo pecado, el de Adán, para condenación, por cuanto fue sacado de Adán. Ahora el regalo del Eterno vino a causa de las muchas transgresiones, en el cual Yeshua viene a justificarnos por sus enseñanzas en la Torah. Porque por su manifestación y enseñanza de Yeshua, vino a que fuéramos justos, y solo puede ser justo obedeciendo a Hashem. Por lo tanto, en sus enseñanzas ahora reina la vida, porque nos ha enseñado a vivir como debe de ser en la Torá, con la actitud correcta. Porque los que recibimos la abundancia de la misericordia de Hashem, recibimos el regalo de la justicia al ser justificados. Es decir, podemos tomar y llegar a poseer el título del regalo y la dádiva de Hashem, quien Él es el que nos justifica por medio de la obediencia a sus mandamientos. Pero Hashem, Shalom Alejem, Shalom Alejem, María Karim, Shalom Alejem.